El día de hoy vamos a tocar el tema 6, que corresponde a equilibrio químico y equilibrio iónico. También dentro de ese tema, porque es como una continuidad del equilibrio iónico, se encuentra el pH. pH que creo que, estoy seguro que en tercer año algo vimos sobre pH, pero no lo incluí en la guía pedagógica porque es un tema un poco extenso y unirlo con equilibrio químico y con equilibrio iónico nos iba a resultar un poco fuerte. Lo vamos si no lo vemos en el tercer laxo, el primer tema del tercer laxo, pues lo complementamos o lo terminamos de ver en el próximo tema, en el tema 7. Perfecto, miren. El equilibrio químico es un tema un poco, parece que es complicado, pero lo que hay es que tener mucha atención a los detalles, leer bien los enunciados de los ejercicios y entender lo que está en la guía. Les voy a adelantar algo. Con respecto a este tema, si el tiempo hoy no nos alcanza, yo quiero explicar un ejercicio que está en la guía, pero no lo quiero explicar directamente en la guía, como está en la guía, lo quiero explicar con el recurso de la pizarra. Quiero explicar dos ejercicios de no alcanzarnos el tiempo, o porque, fíjense que hasta el momento solamente hay conectados 4 compañeros, César, Laura, Dariángel y María. No entiendo por qué, asumo que es por problemas técnicos de electricidad, de internet. Porque todos sabían que la semana pasada, por lo que sucedió, se suspendieron las actividades de cuarto año y esta semana pues teníamos clases. Si no nos alcanza el tiempo, jóvenes, no se preocupen. Esta semana, el miércoles 3, para que ustedes, de todas maneras, yo voy a pasar la invitación por el aula virtual a todos, la notificación. El miércoles 3, como esta semana próxima que viene es semana flexible, pues el miércoles 3 tenemos asesoría presencial con cuarto año. Recuerden que, bueno, yo les indicaré las pautas por el aula virtual. Estén atentos cuando les envíe un correo masivo, ¿sí? De todas maneras, ustedes pueden ser portavoz dentro de sus compañeros. Si no nos alcanza el tiempo, pues las dudas las resolvemos y explico los ejercicios el día de la asesoría presencial. Sin embargo, también voy a grabar un video aquí en la plataforma, donde también voy a explicar paso a paso algunos ejercicios, y ese video, ustedes van a disponer de ese video antes del examen, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Necesito escucharlos, por favor. María José, me copió. Perfecto. Bueno. ¿Estamos viendo la guía? Ok, si están viendo la guía, buenos días, María. Bueno, aquí está la guía pedagógica de equilibrio químico. No, voy a hablar un poco sobre la teoría para que pasemos a resolver en un ejercicio. ¿Qué es eso de equilibrio? Les agradezco que usen el micrófono para que podamos interactuar mejor. El que no tenga micrófono, pues sí lo hace por él. Pero ¿qué es eso de equilibrio? No específicamente equilibrio químico, muchachos. Vamos a hablar del término equilibrio como tal, porque entendiendo el término equilibrio como tal, le podemos encontrar el sentido a esto, que parece un poco complicado, pero que en realidad no es tan complicado. Y recuerden que en química todo tiene relación con nuestra vida. En lo de química, todo es aplicable a nuestra vida. Es que de no existir esa relación entre la química y todo lo que nos rodea, pues no existiría la química.
¿sí? Entonces, ¿qué significa, qué creen ustedes que significa, o denme sinónimos de lo que significa el término equilibrio como tal? ¿Qué significa el término equilibrio para ustedes, muchachos? La palabra equilibrio, ¿con qué lo relacionan? Que las partes que lo conforman están igualadas. Ajá, o sea, entonces es como el término, hay un concepto de equilibrio, un sinónimo de equilibrio es igualdad, ¿sí? ¿Qué otro concepto? ¿Qué otro sinónimo de equilibrio me pueden dar? Cuando algo está en equilibrio, puede decir que es porque hay partes iguales en ambos lados, en ambos extremos, es porque existe una equidad, o es porque algo es equitativo, o también es porque existe un balance, ¿sí? También es porque algo es estable. Esos son sinónimos del término equilibrio como tal. Si eso lo llevamos a la parte química o a lo químico, fíjense, más allá de este párrafo que ya lo vamos a leer, recuerden que en una reacción química, muchachos, o en un proceso químico, están formados por lo que está del lado izquierdo y lo que está formado y lo que está del lado derecho. Esto es algo que ustedes lo saben porque ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. En este caso, en esta reacción que está acá, A y B son los reactivos, C y D son los productos. Fíjense aquí dice reacción directa. Vamos a leer un poco aquí arriba. Experimentalmente se ha comprobado que la conversión incompleta de alguna sustancia, a pesar de disponer de todo el tiempo que se requiere para la reacción. Esto se debe a que en algunas reacciones los productos formados, los productos que se forman, comienzan a interactuar químicamente entre sí en un proceso inverso, regenerándose las sustancias reaccionantes. Por lo tanto, levantándose un obstáculo para la conversión completa de los reactivos iniciales. Ya les voy a explicar eso en términos que lo podamos entender. En un principio, al colocar los reactivos, la reacción transcurre por un tiempo determinado, hasta que se alcanza cierto nivel de transformación. Después de esto se mantienen constantes las concentraciones, tanto los reactivos como los productos obtenidos. Este estado es lo que se conoce como equilibrio químico. Mira, en un proceso químico o en una reacción química, hacia dónde se va dando o hacia dónde va evolucionando? Obviamente va evolucionando desde los reactivos hacia los productos. En la etapa inicial de una reacción solamente hay concentraciones de reactivos. Al cabo de cierto tiempo y al cabo de una cierta velocidad de reacción, pues van apareciendo los productos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La velocidad de reacción con la cual estos señores A y B, es decir, los reactivos, van generando productos, cada vez es menor. O sea, la velocidad de la reacción, la velocidad con que se va dando la reacción, la velocidad con que se van generando productos va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque los reactivos se van terminando. Cada vez que transcurre el tiempo, pues los reactivos se van agotando, la cantidad va disminuyendo, por lo tanto la velocidad de reacción para transformarse en productos es menor. Ahora, al mismo tiempo, esos productos que se van generando, es decir, C y D, esas moléculas de productos que se van generando, C y D, comienzan a reaccionar entre sí. Y si ellas comienzan a reaccionar entre sí, ¿qué van a producir? ¿Qué van a dar origen? Pues van a volver a generar los mismos productos que le dieron origen a ellos. ¿Pero a qué velocidad? A una velocidad mayor. A una velocidad mayor. Por eso está esta flecha que está acá. Fíjense que en las ecuaciones químicas, la flecha por lo general va en un solo sentido.
es una reacción, en ese caso se llama reacción directa. A y B solamente reaccionan para producir C y D. Pero cuando C y D reaccionan entre sí para regresar a su origen, para generar los productos A y B, que fueron los que originalmente los produjeron a ellos, la reacción, la flecha se invierte. Entonces, por eso aquí arriba se habla de una reacción directa y aquí abajo se habla de una reacción inversa. Y en las ecuaciones químicas que vamos a ver de ahora en adelante en este tema, donde hay equilibrio químico, pues vamos a encontrar esta flecha. Vamos a encontrar esta flecha que tiene puntas en ambas direcciones, desde los reactivos hacia los productos y desde los productos hacia los reactivos. Eso quiere decir que esto es una reacción en equilibrio. Quiere decir que es una reacción reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Es una reacción aquella en la cual los productos que se generan también van a dar origen a los reactivos que los generaron inicialmente. ¿Se entendió esa parte, muchachos? ¿Se entendió? Ahora, en sí, ¿qué es el equilibrio químico? Para entenderlo más fácil, recuerden, les comenté que A y B reaccionan a una velocidad que va disminuyendo a lo largo que transcurre el tiempo, porque la cantidad de reactivos se va agotando. C y D comienzan a reaccionar a una velocidad más intensa, mayor, y entonces, en el momento que la velocidad, esas dos velocidades, la velocidad directa y la velocidad inversa, la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa son iguales, ese es el punto de equilibrio. ¿Por qué es el punto de equilibrio? O en ese momento es que la reacción alcanza su equilibrio. ¿Por qué? Porque es en el momento en que todas las concentraciones, tanto de reactivos como de productos, permanece constante. A eso es lo que se llama equilibrio químico. Entonces, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa cuando el proceso se encuentra en equilibrio, es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Por lo tanto, las concentraciones de todas las especies químicas permanecen constantes. En este párrafo de 3 líneas está resumido lo que yo les acabo de decir. Espero lo hayan entendido. La expresión matemática que representa el estado de equilibrio en un proceso químico proviene de la ley de equilibrio químico, cuyo enunciado es el siguiente. En un proceso elemental, el producto de las concentraciones, el producto es multiplicación, ¿verdad? Aquí está. El producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos en el equilibrio elevada a su coeficiente estequiométrico, es una constante para cada temperatura, llamada constante de equilibrio. Este párrafo que está acá, se resume en esta fórmula que está acá. Fíjense, la constante de equilibrio, la constante K, eso significa que es una constante del equilibrio de la C, significa concentración. Es un proceso en el cual, bueno, aquí está. Fíjense que las reacciones AB que me generan, aquí, AB que me generan C y D. Estos son los reactivos y estos son los productos. Entonces, ¿qué va arriba? Aquí va el producto, es decir, la multiplicación. El producto significa multiplicación. La multiplicación de las concentraciones en equilibrio de las sustancias producidas, es decir, de C y de D. Aquí está. Este corchete, porque no es paréntesis, joven, es corchete. El corchete significa que eso es concentración. Siempre para establecer concentración lo colocan entre corchetes. La concentración de C elevado a la C minúscula. C son los coeficientes estequiométricos que tenga la reacción, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver un ejemplo, multiplicado por D,
elevado a la D minúscula, dividido entre A por B elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Donde A, B y C mayúscula, concentraciones molares, por eso vimos primero unidades físicas y químicas de concentración, para que ustedes este término molar o molaridad no se les haga extraño. Entonces, A mayúscula, B minúscula, C y D mayúscula, perdón, A, B y C, A, B, C y D mayúscula, entre corchetes todas, cada una, perdón, son las concentraciones molares de las especies químicas A, B, C y D. Las letras minúsculas que actúan como exponentes, los exponentes son iguales al coeficiente estequiométrico que cada una de las especies tiene en la ecuación química. ¿Qué son esos coeficientes estequiométricos? Los que se usan para ajustar la reacción, es decir, para balancear la reacción. Aquí está el ejemplo. Si yo quiero escribir para esta reacción química, que así también van a salir ejemplos en la actividad de refuerzo y en el examen. Para buscar la expresión de equilibrio se debe conocer la ecuación química que representa el proceso. Por ejemplo, la combinación de amoníaco con el oxígeno gaseoso. Entonces, fíjense, aquí está. Aquí está. Tenemos el amoníaco que se combina con el oxígeno. Primero vemos que está un 4 aquí, que aquí está un 5, que aquí está otro 4, que aquí está un 6. ¿Qué son? Esos son los coeficientes estequiométricos, que aquí lo señala claramente. Los coeficientes estequiométricos se convierten en los exponentes. Ahí se los coloqué con esa flecha para que no se confundan, para tratar de hacerlo más explícito posible, ¿sí? Entonces, ¿qué va aquí arriba? Pues la concentración de los productos. Concentración del NO, aquí está, fíjense que esto es un producto, esto no es un reactivo, recuerden, después de la flecha son productos, multiplicado por el agua, aquí está el agua, elevado el NO, ¿a qué? A 4, que es el coeficiente estequiométrico, aquí está el 4 como un exponente, el agua elevado a la ¿qué? Elevado a la 6, NH3, el amoníaco elevado a la 4, aquí está el coeficiente estequiométrico, aquí está el 4 como exponente, y el oxígeno elevado a la 5, aquí está, que es el coeficiente estequiométrico que lo acompaña en la reacción. En el caso de que alguno de los materiales involucrados se encuentre en estado sólido o líquido completamente puro, no se les considera en la expresión de equilibrio de concentraciones o en la constante K sub C, debido a la poca variación que pueden sufrir durante el proceso con respecto a la cantidad inicial, tan elevada en comparación con el resto de los materiales. Entonces, siempre en las reacciones o en los ejercicios de equilibrio químico se les va a dar en qué estado se encuentran las moléculas participantes en la reacción, sean estado sólido, sean estado líquido, sean estado gaseoso. Todas aquellas moléculas que aparezcan en estado gaseoso, gas, en estado gaseoso, van a aparecer en la ecuación de equilibrio. Y aquí dice, como pueden observar, cuando una especie química está en estado sólido, no se coloca en la ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Aquí está la explicación, ya se nombró aquí arriba. ¿Sí? Entonces, para esta reacción química, la constante de equilibrio será este que está acá, este señor que está acá, el sulfuro de hidrógeno, que es el producto, arriba, elevado a la ¿qué? A su coeficiente estequiométrico, que es 2. Aquí está el 2 y aquí está el 2 como exponente. Aquí abajo, ¿qué irá? Eso estará dividido entre la concentración de helio gaseoso, de hidrógeno gaseoso, perdón, de hidrógeno, que es un gas. Aquí está el hidrógeno elevado a la ¿qué? A la 2, que es el coeficiente estequiométrico, y aquí está el 2 como exponente. El azufre en estado sólido no se coloca, no se considera. Aquí está la explicación, para que no vayan a cometer ese error.
Se puede dar el caso, esto es otra cosa, que esto lo quiero explicar, no lo quiero explicar acá directamente. Yo creo que ustedes vieron Leyes de los Gases. Se puede dar el caso en el cual los materiales se encuentran en estado gaseoso y en lugar de conocer las concentraciones en moles por litro, se busque la presión. En esta situación se adapta la expresión de equilibrio y se coloca en función de la presión, fundamentándose en la ecuación de los gases ideales, que es esta que está acá, P por B, bueno, que en realidad es P por B igual a N por R por T. ¿Sí? Es como que ajustar la ecuación de equilibrio, la constante de concentración ya será en función de la presión. Entonces, esta fórmula quedará así. En vez de ser la constante en función de la concentración, será en función de la presión. Y entonces la fórmula será esta. Todo esto que está acá, muchachos, son los pasos para llegar acá. Pero en realidad, cuando, aquí lo dice, cuando todos los materiales se encuentran en estado gaseoso y en lugar de conocer la molaridad, es decir, los moles por litro, y no nos dan molaridad sino presión, pues no usamos esta fórmula, sino que usamos esta, es decir, la constante en función de la presión. Buenos días, Yairé. Perfecto. Continuamos. De todas maneras, esto yo lo voy a explicar en clase y en un ejercicio también. Ahora bien, voy a pasar directamente. Este ejercicio lo voy a explicar más tarde, pero para no detenerme ahí, quiero hablar un poco sobre el resto de la teoría, ¿sí? Sobre el equilibrio iónico. Ya nos quedó claro qué es lo que significa equilibrio químico como tal, ¿sí? Equilibrio químico como tal, cómo a partir de una reacción química podemos obtener la ecuación de la constante de equilibrio o la fórmula de la constante de equilibrio, qué cosas debemos considerar, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Ahora, siguiendo en la misma temática, pues también está el equilibrio iónico, ¿sí? El equilibrio iónico. ¿Qué es el equilibrio iónico? ¿Qué significa esto? Iones. Iónico tiene que ver con iones. ¿Qué es un ión, muchachos? Un ión no es más que un átomo. Es un átomo que ha adquirido, por un proceso de ionización, deja de ser neutro. Él viene de una partícula que es neutra. Entonces, cuando se ioniza, es decir, cuando se separa en iones, entonces es un átomo que adquiere, bien sea una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica negativa. Y esa carga eléctrica positiva o esa carga eléctrica negativa me le va a dar unas características, bien sea de acidez o de basicidad. O va a tener tendencia a lo ácido o va a tener tendencia a lo básico. De ahí que para ver pH hay que ver primero esto para entender luego qué es lo que es el pH. Entonces, el equilibrio iónico es un tipo especial de equilibrio químico caracterizado por la presencia de especies químicas en solución acuosa, las cuales producen iones. Las especies que se producen en solución son denominadas electrolitos. En una solución, ¿qué hay? Electrolitos. Y cuando esos electrolitos se ionizan, es decir, se transforman en iones, pues es esto. Fíjense, se transforman en un átomo con una carga positiva o en átomos con carga, en iones, perdón. Se transforman, esos átomos o moléculas se transforman en iones que pueden tener carga positiva, como es este ejemplo, o carga negativa, como este ejemplo que está acá, ¿sí? Agua en forma molecular o iónica. Aquí está. Esta es el agua en forma molecular. Pero cuando el agua se separa, se ioniza, entonces el hidrógeno adquiere una carga positiva y el oxígeno, el OH, adquiere, o el agua se ioniza en hidrógeno y OH. El hidrógeno adquiere carga eléctrica positiva y el OH adquiere carga eléctrica negativa, ¿sí?
Ahora, muchachos, viéndolo desde la importancia, el equilibrio iónico, como en el equilibrio iónico ya comenzamos a ver lo que es ácido y lo que es básico, el equilibrio iónico es muy importante en la vida, muchachos, porque en el equilibrio iónico podemos encontrar ácidos, podemos encontrar bases, podemos encontrar sal, y es muy importante en la vida porque sin equilibrio iónico, es decir, sin moléculas que se ionicen en cargas eléctricas positivas y negativas, no existiesen ácidos, ni bases, ni sales que son necesarias primero para fabricar vidrios. Son importantes en la agricultura, para producir fertilizantes, para producir mejoradores de suelo. Hay plantas o hay especies que se pueden sembrar en suelos que toleran suelos ácidos. Hay especies que no toleran suelos ácidos, sino que se dan o se pueden producir en suelos básicos. Y todo eso tiene que ver con el equilibrio iónico. Siempre deben existir electrolitos, ¿sí? Entonces, las fibras sintéticas también se obtienen a través de iones, sea positivos o sea negativos, pero todo tiene que ver con el equilibrio iónico. Tiene su importancia en la vida y tiene su participación en la vida, como en química, como en todo. Ok. Cuando se nos acabe el tiempo, se van al otro link. Quedan 5 minutos, muchachos. Y entonces no voy a escribir ahorita el ejercicio en la pizarra, porque lo voy a perder. Entonces, lo que nos vayamos al otro link, de una vez voy directamente a la pizarra, ¿sí? Vamos a aprovechar estos 5 minutos. A la temperatura de 25 grados centígrados, las medidas demuestran que la concentración de hidrógenos y de OH, estamos hablando del agua, son iguales a 1 por 10 a la menos 7 moles por litro. Ya aquí cuando se habla de 10 a la menos 7, pues ya estamos hablando ya de eso cuando lo vamos a entender mejor, cuando veamos pH. El ion, este ion hidrógeno con este signo positivo, denominado protón, porque tiene carga positiva, proviene del átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón. Y es muy pequeño, tiene una masa por el orden de 10 a la menos 4 de cualquier átomo. No se mantiene aislado, por el contrario, interactúa con la molécula de agua para formar el ion hidróneo, logrando mayor estabilidad. Entonces, fíjense, esta es la reacción de disociación del agua, ¿sí? Cuando hay disociación del agua. Es decir, que el agua también se disocia de esta manera. Para el hidrógeno, como lo dice aquí, como el hidrógeno tiene una masa muy pequeña, cuando el agua se ioniza en hidrógeno y OH, pero como el hidrógeno tiene una masa muy pequeña, el hidrógeno se mantiene aislado e interactúa con la molécula, con la misma molécula de agua para formar el ion hidróneo. O esto es ion hidróneo, H3O, con el signo positivo. Entonces el agua se disocia en H3O y OH. Entonces la expresión de equilibrio para el agua quedaría así. Esta es la expresión de equilibrio para el agua. Estamos hablando en el caso del agua, pero puede ser otra sustancia. El ion hidróneo, recuerden que son los productos que se generan de la reacción son los que van arriba, multiplicados por los coeficientes cuando existan los coeficientes, ¿sí? Aquí falta el coeficiente, muchachos. Aquí hay un pequeño error. Aquí falta el 2, como este coeficiente estequiométrico falta aquí. Después lo corregimos. Este coeficiente estequiométrico falta aquí en el agua. Los ácidos como el nítrico, el ácido clorhídrico, fluorhídrico, y las bases tales como el hidróxido de sodio, de potasio, se les considera ácidos y bases fuertes, pues al disolverse en el agua se disocian en su totalidad. La concentración de los iones producidos durante la disociación corresponde a la concentración inicial del soluto, ya que todas las moléculas pasaron a la forma iónica. Si se colocaron 0,5 moles de ácido o de base instantes antes, los tendremos en forma iónica, es decir, ya separados. Y habrá 0 moléculas y 0,5 moles de cada ion. Fíjense, esto que está acá está resumido acá. Fíjense, tenemos ácido clorhídrico, tenemos hidróxido de potasio. Fíjense, la concentración de los iones producidos durante la disociación corresponde a la concentración inicial. ¿Qué quiere decir? Al inicio tenemos la molécula, es decir, el compuesto.
Cuando se da la reacción de disociación, pues el hidrógeno se ioniza, adquiere carga positiva, el cloro adquiere carga negativa. Si aquí teníamos 0,5 moles, ya eso no existe. Cuando esto sucede, ya tendremos 0,5 moles de este ion y 0,5 moles de este ion. Eso es lo que significa este párrafo que está acá. A diferencia de ellos, se encuentran especies químicas cuya acidez o basicidad es débil, presentan una disociación incompleta, manteniéndose en equilibrio los iones y las moléculas sin disociar. En este estado en el cual coexisten moléculas y sus iones es lo que se denomina equilibrio iónico y puede ser aplicada la ley de equilibrio químico. Una K sub A, constante de acidez y constante de basicidad, o constante ácida y constante básica. Eso es lo que significa la K sub A, constante ácida y constante básica. Una constante para ácidos y una constante para bases, que es lo mismo, viene determinado por lo mismo. Las concentraciones, que es igual que a las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos que lo acompañen, dividido entre la concentración de los productos. En este caso, el agua, como está en exceso, no se coloca. ¿Sí? Fíjense que aquí hay agua y aquí el agua no se coloca. Aquí está, nota, el agua no se toma en cuenta en la ecuación de equilibrio, ya que siempre está en exceso. Aquí está. ¿Por qué el agua no aparece acá? Esta agua y esta agua no aparecen acá en la fórmula. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Muchachos, queda menos de un minuto. Vámonos al otro link, ¿sí? Voy a cerrar acá.